¿Cómo así para imprimir? Venga, venga, vamos aquí, vamos. Aquí no le piqué ni una avispa. Oye, qué linda avispa. Ay, bueno. No sé, pero yo me gustan las avispas. Qué susto. Uy, ahora vamos a meterse a mi canal de YouTube. Solamente a mi canal. Está. Me dio la situación un poco. Ya tengo 15 seguidores y estas 3 personas que han visto este video. Y fue 7. Una persona, 13 personas ha visto este video, 5 personas, 3 personas, 6 personas, 10 personas ha visto este video. 9 personas, una persona. Nadie ha visto este video. Está pecadito. En este, que no entiendo. Porque no qué va. Y este fue, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, una persona, nadie, 2 personas, una persona, nadie lo ha visto, 3 personas, una persona, nadie personas. Todo este video ni una persona lo ha visto. Una persona que no lo ha visto, que yo dije que me iba a ir de mi canal. Porque mi papá me dijo que porque usted no se consigue una cuenta para que yo haga mis videos. Y yo dije a mi papá que que no quiero perder mis seguidores. Entonces por eso mi papá paré de grabar videos con unos 5 días. Lo paré paré de tener esta cuenta y por eso mi papá me decía que yo tiro su cuenta para hacer mis videos. Entonces pues mi papá me la dio. Entonces así fue, por eso. Y yo dije, pero nadie lo ha visto, entonces por eso nadie se ha dado cuenta. 3 personas, una persona lo ha visto. 3 personas, 6 personas han visto este video. 6 personas, 12 personas. Con esta que tengo. Y 39 personas han visto este video. Que ahí cuando yo tuve coronavirus. El 10 de julio
me hicieron la prueba de coronavirus y me dolió. Sentía como que me metieron un palo, no sé, sentía como que me metieron un palo en la nariz. Ay, no, ay, no, qué feo, ay, no, qué feo. Y entonces después de ese video que me hicieron, paré de grabar videos. Porque mi papá me quitó el celular. Porque voy a decirles por qué. Porque mi papá estaba en, estaba, estaba en, que estaba en una entrevista. Y entonces mi papá tenía un celular que es un Nokia, que es, vea, es muy chiva. Y la batería dura 2 días. La batería dura 2 días. Y entonces la batería dura en 2 días. Y cuando mi papá lo perdió, mi papá llegó a la casa de mi abuela y yo le dije, papi, ¿y a dónde está el celular? Y entonces cuando mi papá me dice que lo perdió. Y entonces yo le dije que no se lo iba a dar. Después era la noche y mi papá me lo quitó así que yo me di cuenta. Yo, papi, pero ¿dónde está mi celular? O sea, yo pensé que mi celular se lo apareció. O sea, pensé que se apareció. Y yo le dije, papi, ¿dónde estaba mi celular? Dejé en, yo lo dejé ahí. Y entonces cuando mi papá me dice que lo agarró porque se lo robaron, porque se le perdió el celular. Y yo, papi, sí, pero ¿por qué usted no me dice antes? Y entonces me lo quité. Y yo, papi, deme mi Motorola. Entonces no me lo quiso atar. Después, la novia de mi papá me prestó un celular. Ay, no, pero ese celular era malísimo. Sí, no viera. Entonces, ese celular era mal. No, no sé, ese celular era mal. No sé, no, es muy malo para mí. Porque vieras, yo cuando tenía, era un Samsung. Y entonces, a mí se me, un día, a mí se me, bueno, es que eso ya fue hace mucho tiempo. Porque mi papá se fue para Panamá. Yo no te di ahí porque después, antes, bueno, que fue un domingo, fue el primero de domingo, fue el primero de octubre, no, agosto fue, el primero de agosto, y ahí era domingo. Y entonces ahí era a las 5 de la mañana, y mi papá me mintió porque ya me hacía unas piscinas, entonces mi papá me mintió. Y entonces mi papá me iba, o sea, no me iba a llevar el paseo que me veía, el que me hacía llevar. Mi papá me llevó a Panamá. O sea, yo estaba cerca de entrar a Panamá. Estaba como el aeropuerto. No, ese día ya lo íbamos a montar en el avión y yo, papi, pero ¿dónde estamos? Y cuando mi papá me dice que estamos en la chorera, porque hay, obviamente que hay, entonces me hacía llevar obligar a mi papá, entonces yo me desmayé y yo, ¿cómo esa vez era chorera? Entonces yo me desmayé. Entonces mi papá se asustó. Entonces mi papá me dijo, ya le viste, porque o sea, yo me estaba pues desmayándome. Y entonces mi papá, y entonces
Ya, es que estoy poniendo ese video bonito que yo estoy hablando, por eso fue que lo puse. Y entonces, entonces cuando mi papá me dijo que estamos en la chorrera, entonces me puse a desmayar. Y yo, ay, entonces, porque entonces íbamos, o sea, ya íbamos ir para avión. Y papi, yo no iba a la chorrera. Entonces, por fin que yo, mi papá, a la celular de mi papá, bueno, el que yo tengo no es el celular de mi papá, es mi celular. Y entonces, yo llamé a, ¿cómo se llama? O sea, llamé a mi abuelo y a mi abuela, de que ellos, o sea, de que si mi papá se daba cuenta a quién estaba llamando. Y entonces dije a mi abuela que, que, que mi papá estoy en la chorrera. Entonces ahí donde mi abuela se asustó. Y entonces entonces después comencé a llamar a mi tía diciéndole que estoy en la chorrera. Entonces, porque mi tía tiene cargo. Entonces yo dije que, o sea, que no se ando muy asustada. Y entonces pues me dijo que me iba, o sea, que me iba con el cabo de mi tía, me iba allá a, ¿cómo se llama? A devolver a Costa Rica. Y entonces yo me asusté y papi, ¿por qué no vamos para, ¿cómo se llama? Que para Costa Rica? Entonces yo no quiero. Y entonces pues mi papá me dijo que está bien, que porque mi papá me quería llevar obligada y a Panamá. Y entonces después que pasó eso, me sentía como, o sea, yo dije, bueno, por fin que me sentía un poquito enferma o sea, por fin que, o sea, por ella, no, por menos que ella, que, o sea, que estaba un poco enferma porque me dolía la panza, me dolía la cabeza. Entonces después por eso nos vimos para Costa Rica. Ahora hablamos de vos y nos vimos para Costa Rica. Y yo, por fin, y por fin, por menos me enfermé, aunque sea un poquito por mi pata. Entonces estaba diciendo. Y entonces, entonces yo ahí por fin, que por menos me enfermé, aunque sea un poquito. Y entonces, después me quitó, o sea, mi papá tenía celular. Entonces, pues, es el Samsung que yo tenía, que ya se me estaba pegando. Y un día, que, bueno, ya fue hace mucho tiempo, cuando yo tenía ese celular, se me borró todos los juegos, se me borró como 2 veces, se me borró. O sea, el celular se dejó como vacío. O sea, me fue la huevo. Entonces le dije a mi papá ¿cómo se llama? Que, o sea, que ese celular se me ha borrado todos los juegos. Entonces mi papá no le importó. Después llamé le mandé un mensaje a la novia de mi papá y no le quiero que el celular se me estaba borrando los juegos. Y después de allá no me volvió a contestar. Nunca me contestó. Picadito. Y entonces ya se me estaba borrando los juegos. O sea, solo los juegos. O sea, así como que sea aplicación de TikTok. O sea, no solo los juegos. Y entonces se me estaba borrando los juegos como 5 veces. Después ya se me paró de borrarme los juegos. Y después se me borró las aplicaciones. Entonces, pues,
inicié el celular y después ya no me perdió nunca. Y entonces por un mes, después como un mes me quedé sin celular. Y entonces ya de un mes, ya de un mes, ya de un mes, ya no me volvió a aprender. Entonces, y entonces, y entonces, entonces lo que, hice me quedé por unos días sin celular. Y entonces, y después ya ese celular, ya fue cuando yo ya lo puse a cara, y se me fue la pantalla por unos meses. Después me quedé asustada porque yo dije, ahora quién tiene a la novia que mi papá que me pidió, no, ahora va a decir que yo hice celular, porque ese celular no era mío, era de la novia de mi papá. Y entonces después cuando yo decía, papi, ¿cuánto falta? Porque yo estaba molestando a mi papá con mi Motorola. Papi, ¿hasta cuándo me dé mi celular? Papi, ¿hasta cuándo me da mi celular? Mi Motorola, One. Mira, tenía loco a mi papá. Entonces yo dije, papi, ¿cuánto falta para que usted me devuelva mi celular? Y mi papá me dijo, faltan 2 días para que yo entre mi celular. Yo, ok. Y esta vez no me va a mentir porque me decía que faltaba 10 días para que mi papá le devuelva el motor. Pues a los 10 días no me lo vio. Y yo, papi, usted me dijo a los 10 días. Y entonces así dijo mi papá que yo no he hecho nada. Yo, papi, no me mientas, te miras. Y entonces, cuando mi papá vino a la casa de mi abuela, y yo ahí, por fin que yo ya no tengo ese Samsung, por fin yo ya tengo mi Motorola. Porque yo cojo que ya casi. ¿Es aquí? Y entonces por eso yo dije, no, ahí cuando yo me ubiqué. Y entonces pues mi papá me dijo que faltaba otros días. Esa vez no me mintió. Yo dije por fin. Entonces después bueno, mi papá me odió, o sea, no me quiso dar mi celular. Y entonces yo se lo quité. Y, o sea, yo se lo quité y puse el Samsung que yo tenía. así, porque no me lo tenía, decía, no, déjese el Samsung. Y yo decía a mi papá que yo no tiro el Samsung, lo tiro mi Motorola, no es Samsung. Y entonces me estaba quejando. Y yo decía, papi, bueno, entonces quité, te digo, bueno, está bien. Entonces quité el celular, mi Motorola, quité mi Motorola y el Samsung. Entonces pues mi papá pensó que se lo hago wow. Y yo no, papi, yo no soy un que anda robando celulares. Yo soy tu hija, Vicky. Y entonces cuando mi papá dice, entonces ¿por qué debes Motorola? Y entonces yo salí corriendo porque mi papá me lo quería quitar. Entonces enseñé el audio que mi papá me ha mandado. Exacto. Yo vi a papi
usted me dijo así. Usted me dijo que me iba a dar mi Motorola Wow Fachacho. Y entonces después mi papá me lo dio, que ya se vale. Entonces después mi papá me lo devolvió y pues yo dije, papi, no se olvide a mí, porque yo tenía algo con mi papá. Y entonces después por fin ya me dio mi celular. Y entonces ya por fin yo ya tengo mi Motorola. Por fin. Porque ya se será, no sé. Hasta que yo dije, papi, estaban tú. Yo no sabía que esto existía en Tocaboca. Ni lo sabía. Yo creo que no lo ha visto. Yo no lo he visto. Bueno, vamos a comprar la comida. ¿Ok? A ver, comprar casi y también es un pollo muy grande, pero pollo no me voy a comprar. Pescado, sí, pero no porque bueno, que ellos cuando tienen, entonces bueno, yo quiero empanar esto, pues estoy mirando, enviando. Entonces así fue. Pues mira, yo estaba en la chorrera y yo me desmayé porque yo pensé que estábamos en, no sé, porque se ha tenido varias casas. Es que como de peor, o sea, es como, no sé cómo explicarle, pero o sea, es muy parecido a un hotel, como a un hotel que tiene piscina. Entonces yo vendí a mi papá, que yo pensé que, porque yo no sé, porque mi papá me dijo que la casa tenía ascensor. Entonces yo pensé que estábamos en ascensor. No sé, o sea, yo pensé que estábamos en, o sea, no sé, también pensé que estábamos en ascensor. Entonces yo, ¿y dónde estaba mi papá? Mi papá me dice que estábamos en, ¿cómo se llama? Ahí va a decir que estamos en sí. Entonces mi papá me dice que estamos en, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Se me olvidó. Mi papá me dice que estamos en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? En la chorrera. En la chorrera, o sea, esa es la parte de Panamá. Porque ya iba a decir que esa parte de México. La chorrera es la parte de México donde yo nací. Que, o sea, yo no nací aquí en Costa Rica. Yo nací en Panamá. Yo nací en la chorrera. Entonces cuando entonces yo le dije a mi papá que
que entonces me comencé a desmayar porque desayuno, porque mi papá me mintió y vías. Y mi papá, lo más peor que mi papá me hizo levantarme. Me hizo levantarme a las 5:30 de la mañana. Y yo, papi, no me vuelva a levantar a esa hora. Me hizo levantito, me hizo baño, ay no vieras, me hizo alistar, me hizo hacer todo. Pero mi abuela se puso a llorar, donde yo le dije, cuando yo ya llegué a la casa de mi abuela se puso a llorar, porque yo le dije que estábamos en la lluvia. Entonces mi papá, mi abuela no veo. Uy, ya se comió el huevo. No sé cómo, no saqué el huevo. No saqué el huevo. Está bien. Entonces así fue. Entonces así fue la cosa. Se lo estoy diciendo para que ustedes sepan. Entonces así. Vamos. Aunque más que usted no va a hacer. Yo ya sé. Yo ya sé que el papá la tía yo Paloma. Ustedes no sabían nada de esto. Ay, esto fue y ya tiene el cofles. Tan, 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 tan. Taran, 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 taran. Vamos allá. Mami, vamos allá un toque. Ok. Vamos. Ok, mami no sabe que estamos comprando. Y damos fresa. Ok. Aquí está la fresa. Y esto. ¿No puedes pedir esta caja? Sí, ok. Venga. Aquí ya. Aquí el último. Pues es que mamá me pidió que podemos grabar lo que nos cuestionamos. Uy, sí. Entonces los papás nos fue lo que ya estaban juntos. Pero bueno, es que ya se están a la vez. Ya sé qué está haciendo. Hijas, ¿qué están haciendo? Y haciendo esto, mamá. Muy bien, está bien, hija. Sí, lo que nosotros entendemos mucho, sí. Ya no cabe esta caja. Bueno, a la vez esto. Podemos arreglar la caja, sí. Ok, bueno, está bien. La voy a estar dibujando aquí. Ok. Ya no hay. Dime ya sé cómo. Porque aquí están los tabitos. Leche. Sí, leche.
No sé qué siempre un leche. Leche, mami. Sí, leche. Ok. Bueno, pues al menos muchísimas gracias. De nada. Toma. Entonces, esto va a estar aquí. Leche. Dame leche de fresa. Leche de fresa. ¿Dónde está? No entiendo. No cabe. Y ya pones ese en la cabeza. Ya está. Esto es esto. Ok. Todo eso, sí. Bueno, hasta aquí llega el video. Esta vez, ahorita más tarde, creáramos. Bueno, chao. Y bueno, yo les conté. Ya les conté que mi papá me tiró el con ay, pues. Entonces, bueno, chao, bye.